tal? Bienvenidos, esto es Pura Ciencia y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los mexicanos, la obesidad infantil. ¿Te has preguntado cuáles son las causas y consecuencias de este problema? Bueno, pues hoy en Pura Ciencia lo vamos a descubrir, así que no te despegues. Yo soy Verónica Maldonado y comenzamos. Actualmente, alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de obesidad y se prevé que esta cifra aumentará a 1.500 millones en el año 2015. La Organización Mundial de la Salud define esta enfermedad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Se considera que una persona tiene un peso normal cuando su masa corporal es inferior a 25. Un índice mayor de 30 muestra que existe obesidad. Hoy por hoy, nuestro país ocupa el segundo lugar con 44 millones de personas obesas, mientras que el Distrito Federal es la principal ciudad a nivel mundial, según lo informado por la Secretaría de Salud. La obesidad infantil ha ido en aumento en los últimos años. Tan solo en 2008, el número de niños de entre 5 y 11 años que sufren este mal ascendió a poco más de 4.249.000. Esta enfermedad es un factor de riesgo para numerosos padecimientos crónicos. Entre los que podemos mencionar se encuentra la diabetes y el cáncer. La obesidad no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también la autoestima y el bienestar social. Es por ello que es necesario tomar conciencia e implementar las medidas necesarias para combatir este mal, que día a día acecha la vida del ser humano. Muchas gracias, Dulce, por tu información acerca de las cifras de obesidad en el mundo. Y bueno, el día de hoy me encuentro con el doctor Raúl Calzada, quien es jefe de servicios en el área de endocrinología aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Gracias, muy amable. Me gustaría que para iniciar esta conversación nos platicara un poco acerca del concepto de obesidad infantil. Este problema que últimamente en México ha sido todo un boom y que muchos no estamos informados de qué es lo que está pasando realmente. Bueno, no es un problema reciente, es un problema al que recientemente se le está dando importancia. Y obesidad pues es un exceso de grasa que está condicionando un depósito anormal tanto a nivel abdominal como en órganos que no deben de acumular grasa, particularmente el hígado y el músculo, y que ocasiona efectos secundarios importantes, permanentes, progresivos en el niño en tanto existe este exceso de grasa. Ahora, de repente vemos que a los niños, como muchos papás tienen esa idea que como son pequeños y van en crecimiento, pueden comer absolutamente de todo, sin restricciones. ¿Esto es verdad? ¿Cuál sería una dieta idónea para un niño? No, se tendría que individualizar, uno no puede generalizar sobre lo que es una dieta idónea. Lo que se tiene que entender es que el niño come progresivamente menos a partir de los 6 meses de edad, hasta que alrededor de los 4 años de edad termina siendo una comida cada tercer día. Y después se mantiene comiendo muy poco hasta los 7, 8 años de edad, cuando empieza otra vez paulatinamente a hacer bien 2 comidas y después bien 3 comidas. El problema de obesidad es que no se mantienen los periodos de ayuno naturales que requiere un niño, de tal manera que un niño que ya desayunó le mandan una colación para la escuela que no necesita, y luego a la salida de la escuela vuelve a comer algo antes de llegar a comer a su casa, y a media tarde le vuelven a ofrecer algo, y se plantea mal porque no se conoce cuál es el patrón normal de alimentación del niño. ¿Qué tiene que ser una alimentación? Pues una alimentación tiene que cumplir con las necesidades de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, de agua. Tiene que ser sana,
y tiene que ser proporcionada de acuerdo a la cantidad de energía que gasta el niño en la actividad física que está realizando. Entonces, cada niño en realidad tiene variantes de ese patrón de alimentación natural con lo que uno tendría que jugar para poderlo establecer. O sea, si quiere normas generales, pues uno diría alimentos muy ricos en calorías, como son los dulces, los pastelitos, los chocolates, no son recomendados como un alimento constitucionario, no es para todos los días. Bebidas endulzadas con azúcar y particularmente con fructosa, como son la mayoría de las aguas con sabor que venden para los niños, como son todos los jugos industrializados que venden para los niños, las leches a las que se les agrega un saborizante, habitualmente chocolate, que ya tiene azúcar y además endulza más, se empiezan a convertir en excesos si el niño no hace una actividad física que le permita utilizar esa cantidad de calorías. Entonces, en realidad es un desbalance entre lo que como y lo que gasto. No hay comidas excesivas, sino hay comidas inapropiadas para la cantidad de ejercicio que se hace. ¿Cuáles serían estas actividades físicas que los niños deberían realizar para que se pueda compensar todo lo que comen y puedan quemar estas calorías, digamos así? Bueno, igual, no habría una actividad física que garantice que se quemen calorías, eso dependerá de cada niño y de cada tipo de alimentación en la familia. Pero tiene que hacer ejercicio, un niño se pretende que haga por lo menos unos 40 minutos diarios de actividad física que se llama no estructurada, es decir, de juego libre, y que por lo menos hiciera unos 20 o 30 minutos de ejercicio estructurado, es decir, una actividad física dirigida, que eso idealmente se debería de hacer en las escuelas, porque en la casa pues es difícil que haga una actividad física estructurada. Pero si el niño se sienta a trabajar haciendo tareas 3 horas y media diarias, y el tiempo libre que le queda lo dedica a ver televisión o utilizar medios electrónicos de diversión, pues evidentemente no está quemando calorías. Y además la gente piensa que muchas de las actividades físicas que hace un niño en realidad lo convierte en un atleta de alto rendimiento, cuando en realidad un niño está muy lejos de ser un atleta siquiera de bajo rendimiento. Entonces actividades como karate, como ballet, como baile, como fútbol, soccer, como natación, en realidad tienen un gasto mucho más bajo de calorías de lo que supone la gente. Un niño en una clase intensa de natación difícilmente nada a 2 kilómetros, ¿sí? Y debería estar nadando 100 metros en 2 minutos y medio, 100 metros en 3 minutos para estar quemando calorías. Puede estar flotando en el agua y entonces no nos sirve, no gasta calorías en que haya ido a la natación. Un futbolista profesional promedio corre 9 kilómetros en 90 minutos de partido, es decir, corre 1 kilómetro cada 10 minutos. Y estamos hablando de un deportista profesional. Un niño pues, correrá 300 metros o 400 metros en un partido de fútbol y piensan que gastó muchísimas calorías y entonces terminando el partido se toma una bebida hidratante para reponer las calorías, más una barrita de cereal o algún panecillo o dulce o alguna fritura y rebasó 6 o 7 veces su ingesta en ese momento en relación a la cantidad de ejercicio, de calorías que le gastó el ejercicio. Entonces, el problema es un problema de desconocimiento. La gente piensa que se gasta muchas calorías al hacer ejercicio, lo cual no es cierto, y que los alimentos industrializados muy ricos en grasas y en azúcares no tienen tantas calorías como en realidad tienen. Entonces, se va haciendo una acumulación paulatina, progresiva, de grasa, porque el cuerpo humano está diseñado para guardar grasa. ¿Sí? El acúmulo de grasa nos permite sobrevivir en periodos de ayuno prolongados o cuando el medio ambiente nos es lesivo y por lo tanto la humanidad que sobrevivió o la prohumanidad que sobrevivió a la última era glacial, en donde era importantísimo tener grasa acumulada para poder sobrevivir 40, 50, 60 días con una ingesta de alimentos verdaderamente rayando en nada. ¿Sí? Para eso es una ventaja evolutiva, el poder gastar menos calorías mientras hago ejercicio para no desbalancearme y guardar muchas calorías cuando logro comer para poder aguantar muchos días de ayuno. Entonces, el acúmulo de grasa es una característica que representa una adaptación evolutiva a un medio ambiente lesivo en donde los alimentos se consumen de manera ocasional por periodos prolongados de tiempo.
Cuando cambiamos el medio ambiente y ahora el medio ambiente ya no es lesivo, difícilmente estamos expuestos a temperaturas severas bajo cero, es decir, podrá existir la temperatura bajo cero, pero la gente está en su casa con abrigos y con ya no está expuesta constantemente a esto, no duerme a esas temperaturas, no camina a esas temperaturas sin estar cubierto. El cuerpo sigue teniendo la facilidad para guardar grasa y poder sobrevivir, entonces no es más que podernos ajustar a las nuevas condiciones de vida, cosa que no se ha hecho, ¿sí? Porque el cuerpo no está teniendo una alteración metabólica que le permita engordar, sigue manteniendo el mismo proceso de sobrevida que tenían los cavernícolas nómadas. ¿Sí? Nada más que ni somos cavernícolas ni somos nómadas en la actualidad. Pero bueno, vamos a seguir con más acerca de la obesidad infantil, así que no se vayan, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Yo me encuentro en el Instituto Nacional de Pediatría con el doctor Raúl Calzada, quien nos está platicando acerca de la obesidad infantil. Y bueno, ¿qué pasa después de la obesidad en los niños? ¿Qué enfermedades podrían derivarse de esta obesidad? ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Ya. Yo creo que aquí lo primero que hay que entender es que la obesidad es una enfermedad, no es un estado transitorio, nadie se le quita lo gordo gratis, es una enfermedad en sí. Cualquier niño gordo es un niño con una enfermedad crónica que empieza a tener consecuencias inmediatamente. ¿Qué consecuencias estamos observando en los pacientes? Si lo hacemos de la cabeza a los pies, los niños empiezan a tener problemas respiratorios, la obesidad ocasiona una menor entrada de aire al cuerpo, los movimientos de respiración se hacen más restringidos, tiene lo que se llama un patrón restrictivo respiratorio que ocasiona disminución de oxígeno con la acumulación de dióxido de carbono, que se hace particularmente importante en las noches durante el sueño, cuando los niños con obesidad empiezan a aumentar sus niveles de dióxido de carbono, lo cual les da más sueño, ¿sí? Pero además durante el día les disminuye capacidades para relacionarse con el medio ambiente. El corazón tiene que aumentar de volumen, hay un crecimiento de la parte izquierda del corazón, del ventrículo izquierdo, que se hace permanente y que se hace progresivo, hay acumulación de grasa a nivel de arterias, de tal manera que si bien desde la infancia normalmente se empieza a acumular grasa en arterias, en el paciente con obesidad esta acumulación es 2 o 3 veces mayor y empezamos a tener datos francos de aterosclerosis antes de llegar a la adolescencia. Empieza a haber resistencia a la insulina, el cuerpo trata de defenderse para no poder acumular grasa tan fácilmente. La acumulación de grasa está regulada primordialmente por lo que como y por la cantidad de insulina que produzco en relación a lo que como. A mayor cantidad de insulina, más fácil que el cuerpo acumule grasa. De hecho, yo le diría que la principal actividad de la insulina es esa, ayudarnos, garantizar que acumulamos grasa con lo que comemos para poder sobrevivir el siguiente periodo de ayuno. Pero cuando ya tengo 9, 10, 15, 20 o más kilos de grasa guardada, entonces al cuerpo ya no le interesa mantener esa facilidad y empieza a hacer resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina permite que poco a poco empiece a elevarse los triglicéridos en la sangre y permite que se eleve el azúcar en la sangre, de tal manera que hacemos dislipidemia, es decir, alteraciones en los lípidos, con aumentos de triglicéridos, aumentos de colesterol, que sobrepasa los valores que normalmente manejamos desde el punto de vista genético. Hay intolerancia a los carbohidratos y finalmente hay desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en niños, que pasa desapercibido porque el niño diabético ni tiene mucha sed, ni tiene mucha hambre, ni orina mucho. ¿Sí? Lo único que tiene es un poco de cansancio y disminución del rendimiento escolar muy discreto y pasa un periodo muy prolongado para empezar a tener azúcares constantemente elevadas que me den manifestaciones características de diabetes. Cambian las características de la piel, empieza a haber particularmente oscurecimiento en la parte posterior del cuello, en los codos, en las axilas, en las rodillas, en las ingles. Este oscurecimiento que la gente en un paciente gordito dice que tiene la piel percudida se llama acantosis nigricans y es un signo de que ya existe resistencia a la insulina en estos niños y que requieren atención de inmediato para evitar que progrese esta resistencia a la insulina. Aparecen granitos en la parte de atrás de los brazos, particularmente en las mujeres, pero también en los varones. Eso se llama hipertrofia de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas, y lo que está significando es que existe también resistencia
a la insulina. Y como esto, pues podríamos seguir enumerando Claro, media hora complicaciones asociadas a la obesidad, pero baste estas para señalar que todo esto se empieza a presentar a partir de tener más de un 15% de sobrepeso, es decir, un niño que deba de pesar 20 kilos, en el momento en que pesa 23 kilos, ya empieza a presentar estas características. Un niño de 10 kilos a los 11 kilos y medio ya empieza a presentar todas estas complicaciones y todavía ni siquiera se ve panzoncito. Sencillamente ya no se ve flaco, según las mamás. Claro. Bueno, son un sinfín, como ya lo comentó el doctor, de percusiones lo que trae la obesidad. Pero, ¿qué le parece, doctor, si me acompaña a ver esta nota de mi compañera Cintia? ¿Qué es lo que comen o qué es lo que comemos los mexicanos? Los orígenes de la cocina mexicana se remontan al periodo prehispánico, aproximadamente hace 10.000 años en que se estima fue domesticado el maíz, para convertirse en el cultivo que después fue la base alimentaria de las culturas mesoamericanas. Por medio de la nixtamalización, técnica que aglutina los carbohidratos del almidón de maíz para convertirlo finalmente en masa, se obtiene nuestra carta de presentación, la tortilla de maíz. Cabe mencionar que es altamente recomendada para mantener el equilibrio bacteriano intestinal. Con ella se elaboran cientos de platillos. Por mencionar algunos, encontramos la tortilla cortada, para los famosos chilaquiles, la tortilla enrollada para preparar flautas y la tortilla doblada para los mundialmente conocidos taquitos, la tortilla frita y endurecida para las tostadas y muchas otras variaciones que una tortilla, por su estructura, puede tolerar sin llegar a romperse. Hay ciertas creaciones gastronómicas que surgieron localmente y que por su calidad y aceptación se han vuelto emblemáticas, como la cochinita pibil, el mole oaxaqueño y el mole poblano. Todos nuestros sabores, olores y colores forman parte esencial del panorama mágico de la comida mexicana. Que lleva puesto entre bromas y risas. Gracias, Cintia, por tu información muy interesante. La verdad es que sí, la gastronomía mexicana es muy rica, pero actualmente es un poco pesada. ¿Qué opina usted, doctor, de todo esto que comemos y que no sé si es el tiempo, es la influencia de otros países? ¿Qué pasa? Pues es todo combinado, ¿no? Es todo combinado, es mucho más fácil ahora ir a comer por paquetes que incluyen un alimento que en sí mismo no es malo, es decir, tomar pan con carne y algo de cereal, llámese una hamburguesa o llámese un hot dog, no es en sí malo, pero cuando va acompañado de papas fritas y va acompañado de refresco y va acompañado de helado y además por 3 o 5 o 7 pesos más puedo duplicar las cantidades y entonces me sale más barato comer mucho que comer moderado, y cuando al niño para el lunch le mandan alimentos industrializados, y yo creo que una cosa que hay que hacer mucho énfasis es en los jugos de frutas industrializados. Tienen una enorme cantidad de calorías, tienen muchas más calorías que un refresco tradicional normal. El jugo produce mucho más, lo único que le gana es la leche con chocolate, que es lo que más calorías tiene de lo que consumen los niños, pero el jugo tiene una desventaja, tiene fructosa. Y algunos jugos están endulzados solamente con fructosa, y la fructosa en cantidades altas es un tóxico celular que permite que se haga resistencia a la insulina aún con poco sobrepeso. Entonces, el jugo natural hecho en casa no tiene ese problema, el jugo industrializado sí tiene ese problema y hay que advertir a la población sobre ello. Además que digo, como lo acaba de mencionar, no es en sí la comida, sino la forma en cómo la combinamos. Y las cantidades que comemos para aprovechar las ofertas. ¿Qué tan
afectar 100 mililitros de aceite en la preparación de un platillo tradicional? Bueno, depende cómo se utilice. O sea, un aceite vegetal tiene grasas poliinsaturadas. Si se va a utilizar para aderezar un alimento tiene poca influencia. Pero si ese aceite se va a utilizar para freír, después de 5 minutos de estarse friendo ya se convirtió en manteca para fines prácticos, cambió las grasas cis por trans y cambió de poliinsaturado a monoinsaturado, muy poquito insaturado o totalmente saturado, que eso es manteca. Y la gente además lo vuelve a guardar para utilizarlo para la siguiente vez, entonces se está friendo en manteca y este tipo de grasas favorece el aumento de grasas circulantes y favorece la acumulación de grasas en las arterias. La cantidad de calorías que puede aportar no importa si está frito o no frito, ¿sí? Pero el tipo de grasas que tiene el aceite sí. Sí, el aceite crudo, el aceite para aderezo es mucho menos dañino que el aceite que se utilizó ya caliente y todavía el que se guarda porque le da el sabor a la cocina de la casa y que se guarda permanentemente en un pocito que nunca se lava, produce mucho problema de acumulación de grasas. Sí, sí, y desafortunadamente a los mexicanos nos encantan las frituras. Así es, y las frituras están hechas en el mismo aceite todo el día. Claro. Sí, la gente que vende quesadillas o que vende empanadas o que vende papas fritas en cualquier establecimiento utiliza el mismo aceite desde la mañana hasta en la noche, ¿no? Claro. ¿Por qué existen bebés que nacen ya con obesidad? ¿Qué es lo que sucede? No, un niño nunca nace con obesidad. El niño que tiene obesidad al momento del nacimiento tendrá un problema genético. Hay muy pocas enfermedades que cursan con obesidad al momento del nacimiento, pero si lo hiciera habría que tener indudablemente una valoración médica en el muy corto plazo para poderles dar indicaciones sobre la enfermedad que tiene el niño. El niño sano nunca tiene obesidad ni desarrolla obesidad alimentado al seno materno. Se puede ver gordito, pero cuando uno se le relaciona peso-estatura, está normal. El seno materno no favorece la acumulación ni produce obesidad en ningún niño. Algo que nos comentaba al inicio de esta entrevista es que la obesidad ha existido durante toda la época, desde que existimos prácticamente, pero ¿por qué ahora este boom? ¿Por qué ahora todo el mundo lo vemos más gordito? Incluso los niños, porque antes, en mi época me acuerdo que comíamos las mismas frituras, de repente en la mañana, en la tarde, pero no estábamos tan gorditos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y bueno, lo que sucede es que se ha invertido esta relación de ingesta contra actividad física. Los niños hacen muy poca actividad física en las escuelas. La venta de estos alimentos ha aumentado porque hace tiempo se vendía una cantidad mucho más baja de gramos de estos productos, ahora es mucho más alta la cantidad que se vende y ahora va acompañado de bebidas que tienen una enorme cantidad de calorías y las actividades en la tarde han prácticamente desaparecido. El niño que salía a correr al jardín o que salía a correr a la calle, a jugar fútbol con los amigos, a andar en bicicleta, a andar en patines, esto en las grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México, ha disminuido de manera muy notable y esto favorece la ingesta. Y por otro lado, la gente comía bien, pero cenaba muy ligero. Y ahora se come bien y se cena muy pesado. Claro. Y después de cenar se acuestan inmediatamente. Entonces no hay gasto de calorías después de cenar y esto favorece su acumulación. Doctor Calzada, ya para concluir nos gustaría que brevemente nos diera algunas recomendaciones a las amas de casa que nos están viendo, a los niños mismos, para poder evitar un poco acerca de la obesidad. Sí, bueno, yo insisto, lo primero que tienen que considerar todas las familias y los niños es que estar obeso es estar enfermo. Es una enfermedad crónica, no se quita. Hay que trabajar para que se quite en ella. Segundo, es que hay que tratar de respetar el programa natural de consumo de alimentos de un niño que va disminuyendo paulatinamente hasta los 4 o 5 años de edad sin que la mamá se asuste, sin que vaya a ver al médico porque el niño no quiere comer. Que entiendan las preferencias alimentarias de los niños. Al niño le gustan las cosas molidas y las cosas dulces. Así es que las carnes empanizadas le gustan más que las carnes no empanizadas, indudablemente, ¿no? Y que hay que tratar de evitar la ingesta de bebidas con alto contenido de azúcar. Claro. Esto yo creo que está representando fácilmente el 30% del consumo de exceso de calorías a través de bebidas endulzadas o estas bebidas prehidratantes o hidratantes que los niños consumen que se anuncian para deportistas de alto rendimiento, pero en horarios infantiles, claro. Y que el niño se toma una botella enorme de bebida que no necesita. Y esto va sumando calorías, ¿no?
hay que tratar de regresar a tener tiempo para que hagan actividad física Así es. y tratar de evitar. Muchas gracias, doctor Calzada, por habernos pues instruido un poquito acerca de este problema de la obesidad en México. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Pura Ciencia. Nos vemos en la próxima.